Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Algo que en la carrera del otro día se estaba quejando un poco los de cuántica porque esto lo dicen que lo tienen que ver bien y tienen razón, que es el tema de Fourier. Ahora vamos a repasar un poco, algo de esto ya saben, en forma indirecta. Ustedes ya saben series y coeficientes de Fourier. Ahora vamos a ver nosotros transformadas, no, integral, ¿no? O sea, la extensión de series, ¿sí? Uno puede pensar en una suma de Riemann como una serie, la extensión es una integral y transformada de Fourier. Lean todo el manuscrito, en realidad el manuscrito asociado a esto trabaja primero con lo que es un pulso, no sé si se le dice pulso o pulsación, un pulso. Un pulso es algo que tiene una duración en el tiempo. ¿Mm? Ahora, quizás sea conveniente pensar en una señal temporal, ¿sí? Que tiene una duración limitada. Entonces vamos a tratar de describir eso, digamos, que es en principio nosotros no tendríamos, digamos, la posibilidad de analizar eso. Sí tenemos la posibilidad de analizar señales periódicas, ¿ok? ¿Cómo? Haciendo toda esta cuestión que uno ya sabe, ahora la vamos a formalizar un poco, de la serie y los coeficientes de Fourier. ¿Está bien? Esto lo vamos a tratar después. Y es el tema más importante porque después vamos a ver que la duración de esa señal temporal va a estar asociada con el ancho en el espectro de frecuencias que tenga esa señal. ¿Está bien? Esa sería la conclusión, un poquitito la conclusión de la clase y ver cómo uno puede cuantificar esas cosas. Pero bueno, vayamos a lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos es que, en cierta forma sabemos, ¿sí? Nosotros trabajamos con extremos fijos o extremos libres. Si uno piensa en vez de una señal temporal, una función espacial. En el caso de extremos fijos, ¿sí? Si uno piensa que estos son los dos extremos fijos en una cuerda, uno puede imaginarse que esa función que sirve para describirle la cuerda entre esos dos extremos tiene una continuación, ¿sí? Más allá de la cuerda. Y entonces, básicamente, uno lo que hace es describir la forma general que puede tener la función que describe la cuerda entre esos dos puntos como la suma de muchas funciones que tienen unas propiedades bien específicas de periodicidad. También, por ejemplo, el modo fundamental, si la cuerda tiene una longitud L, ¿sí? El modo fundamental está asociado con una función que tiene un periodo 2L. ¿Estamos de acuerdo? El primer armónico, que sería ¿sí? Está asociado con una onda que tiene un periodo L. ¿Sí? Y ahí podemos seguir eh, ¿sí? Aumentando los armónicos y vamos viendo que la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda de los armónicos, ¿sí? Básicamente es 2L sobre L. ¿Está bien? Pero lo importante de todo es que todos los armónicos y el fundamental a la vez son funciones
periódicas todos los armónicos. Y más el fundamental, ¿no? Son funciones periódicas de periodo 2L, ¿no? Son funciones periódicas de periodo 2L, ¿no? Obviamente, si algo tiene periodo L, también tiene periodo 2L. Eso está claro. ¿Sí? Si algo tiene periodo L sobre 3, también tiene periodo L y tiene periodo 2L. ¿Está bien? Así que lo que vamos a hacer es tratar de caracterizar ahora cuál... bueno, vamos a completar esta frase. Son funciones periódicas de periodo 2L. Nos vamos a quedar corto con Fourier con lo que queda de tiempo, pero bueno, después vemos cómo lo recuperamos en la próxima clase. Pero vamos, esto hay que explicarlo más o menos bien. Bueno, entonces, esto nos sirve para introducir la necesidad de poder describir funciones que tengan un periodo determinado. ¿Está bien? Creo que en el manuscrito usé, en vez de 2L, usé A. Así que vamos a pensar en funciones. Estas funciones, esta es la caracterización de una función que tiene, ¿sí? F tiene periodicidad A. ¿Está bien? Bien, entonces, estoy un poco medio como mezclando todo. Básicamente, nosotros vimos situaciones muy particulares en donde uno describía, ¿sí?, una solución general como combinación, ¿sí?, de funciones que tenían en el espacio cierta periodicidad. ¿Está bien? Ahora, en vez de ir al caso de extremos fijos, o al caso de extremos libres, o al caso de un extremo fijo y otro extremo libre, vamos a ir a un caso más general, en donde uno lo que quiere es describir cuál es la forma general, ¿sí?, que tiene una función periódica en términos, ¿sí?, de como combinación de armónicos, como funciones armónicas. ¿Está bien? Y vamos a ir directamente con los complejos. Uno podría pasar por los cosenos y los senos, ¿sí? Pero vamos a ir directamente con los complejos y vamos a tratar de describir esta función que tiene periodicidad A en términos de exponenciales que tienen esa misma periodicidad. ¿Ok? Las exponenciales que tienen esa misma periodicidad son, por ejemplo, e a la i 2πa por 0, ¿está bien? E a la i 2πa por 0 es una función de x que tiene periodicidad, eso es la constante, ¿no? Es la función constante 1, la función constante 1 tiene cualquier periodicidad, no tengo ningún problema con eso. Después también tengo e a la i 2π a por x, esa función tiene la periodicidad, ¿estamos de acuerdo? Porque si a x lo voy cambiando por a, si acá pongo x más a, ¿está bien? Esto me queda igual, e a la i 2π a x por e a la i 2π a por a, ¿no? Esto se me va a quedar, el e a la i 2π me da 1. O sea que tiene la misma periodicidad que esta función que yo quiero caracterizar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea, esa función también tiene periodicidad periodicidad. Es más, cualquier función que tenga esta facha, cualquier exponencial que tenga esta facha, ¿sí?, también va a tener periodicidad. La prueba es, ¿sí?, la misma que hicimos recién. E a la i 2π a n evaluado en x más a, yo me quiero preguntar si es lo mismo que
e a la i 2 pi a n por x. ¿Está bien? Esa es la pregunta, esa función que es más general. ¿Tiene esa periodicidad? Bueno, distribuyo y ahí me queda e a la i 2 pi a nx por e a la i 2 pi sobre a por na. ¿Está bien? Esto es igual a esto. Y sí, porque esto es igual a 1. ¿Ok? O sea que todas las exponenciales estas tienen la misma periodicidad que la función que yo quiero caracterizar. Obviamente, acá también puedo poner signo positivo y signo negativo, ¿no? O sea, acá va un más menos. ¿Está bien? O sea, el n basta con que sea entero. Además, esas exponenciales, ¿qué propiedades tienen además? ¿Cómo son entre ellas? No sé, puede que sean ortogonales. Sí, son ortogonales, pero vamos a pedir menos, son linealmente independientes. Sí, son Mm, ortogonales. Está bien hecho. O sea, que sean ortogonales significa que sean linealmente independientes. Pero basta con que sean igual, linealmente independientes. Sí, en realidad son ortogonales. Vamos a usar que son ortogonales. Pero está bueno que sean ortogonales y linealmente independientes. Quiere decir que es sensato que yo pueda describir a mi función esta con combinación lineal de esas funciones. ¿Está bien? O sea, yo voy a tratar de describir esa función que tiene periodicidad A como una función, como la suma de infinitas exponenciales con su coeficiente, ¿no? Es como la base que yo voy a usar para escribir la función. E a la i 2pi sobre a por nx. Esto se conoce como serie de Fourier. Un tema que no vamos a evitar es la completitud que tiene esa base. ¿Sí? Eso es más vamos a dejárselo más para los matemáticos. Lo que sí es cierto que el espacio que describe esa base es bastante extenso, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sacó alguna cosa en la ortogonalidad y otra cosa que es la completitud de la base, ¿no? La completitud tenía que ver con que si esa base se iba para... Sí, que se cortó. Ah, yo pensé que porque él no está pasando eso. A vos también, a vos te escucho cortado. Sí, el Lenny me parece que desapareció. Se perdió la conexión, ya restableció. Sí, pero hace rato que no. Bueno, se entiende la idea, ¿no? O sea, no vamos a pensar en el tema de la completitud de la base, sí vamos a pensar que en las funciones estas, las No, exponenciales son funciones ortogonales. ¿Está bien? Entre sí. Y vamos a espera, usar... espera, espera. Digo, se estuvo cortando mucho. No sé, Ah, al menos yo bueno, no sé qué dijiste ahí de que está empezaste a recuadrado, escribir la función. lo que está recuadrado. Ujú. A ver, vos dijiste que las funciones son ortogonales. Yo dije que no nos vamos a preocupar por la completitud de esa base. ¿Sí? Que vamos a asumir que esa base sirve para describir cualquier función. Esas preguntas las resuelven cualquier cosa en un cálculo, en un análisis matemático complejo. ¿Está bien? Y bueno, entonces, si asumimos que sirve para describir cualquier función, uno podría preguntarse cuáles son los coeficientes de esa expansión que nosotros proponemos ahí para la función. ¿Mm? Esto es una serie, esta serie se llama serie de Fourier. ¿Sí? Y estos coeficientes que aparecen acá son los coeficientes de Fourier. En este caso lo que estamos haciendo es descomponer una función en el espacio, ¿sí? En estas componentes que podríamos llamarle componentes de Fourier. ¿También podríamos hacer lo mismo con el tiempo.
acá puedo poner t, ¿sí? Y acá puedo poner t, ¿sí? En este caso, el periodo no va a ser una distancia, el periodo va a ser una distancia, el periodo va a ser en el tiempo. O sea, acá tendríamos que poner en vez de a un cierto intervalo de tiempo t, ¿no? Pero bueno, la matemática es la misma. Bien. ¿Y cómo se obtienen esos coeficientes de Fourier? Bueno, ahí la clave está en lo que dijo Demo recién, ¿sí? En que esas funciones son ortogonales entre sí. ¿Está bien? Entonces, yo lo que puedo hacer es... Multiplico por uno, tengo un m, integro. claro, pero con el menos, o sea, multiplicás por el conjugado, ¿sí? Sí, depende, sí. O sea, la idea es multiplicar por el conjugado, 2pi sobre a con otro n, o sea, un m. Lo multiplicás a f de x, a eso lo integrás entre menos infinito a infinito, y ves que te da. Si yo hago lo mismo del otro lado, ¿sí? Me queda c sub n, ¿está bien? Esta función se supone, uno puede suponerla conocida, o sea que esa integral se puede hacer, ¿está bien? Y bueno, y acá quedaría esto, ¿no? Un infinito, y acá quedaría diferencial de x por e a la i 2pi sobre a n menos m por x. ¿Mm? Como son ortogonales, eso lo podríamos ver por separado, pero ya me imagino que ustedes lo saben, después cualquier cosa lo probamos por separado. Es fácil probarlo porque integrar una exponencial es fácil, ¿está bien? En el caso que sean diferentes, n y m sean diferentes, eso va a dar 0, y en el caso que sean iguales, ¿sí? El integrando va a ser 1, ¿sí? Acá, perdón, acá no es entre menos infinito e infinito. Ya, ahí chocábamos. Esto es entre un intervalo de, ¿sí? De tamaño a. O sea, podría ser menos a sobre 2 y a sobre 2. Ya lo hago mecánico esto, ¿sí? Entonces, fíjense que esto cuando n sea igual a m, va a dar, esa integral, ¿cuánto da? ¿Sí? La integral de 1 entre menos a sobre 2 y a sobre 2, o sea, da a. ¿Está bien? Así que yo lo que podría hacer es directamente acá, en vez de proponer esa integración, propongo esta. Acá pongo 1 sobre a. ¿Está bien? Y todo esto va a dar, sin el c, todo esto va a dar la delta de Kronecker n con m. ¿Está bien? Es, ¿sí? Una base ortogonal, y ahí la normalicé con el 1 sobre a. ¿Sí? O sea que uno podría poner 1 sobre raíz de a cada una de las funciones de la base, y ahí quedan ortonormales además. ¿Está bien? Pero no lo hacemos porque, bueno, ¿para qué? Listo. Esa sumatoria entonces colapsa en n igual a m. Entonces lo que nos queda es que c sub m es igual a 1 sobre a, la integral entre menos a sobre 2 y a sobre 2 de f de x por e a la menos i 2pi sobre a mx diferencial de x. O sea, acá yo puedo cambiar el m por el n, no hay problema. ¿Está bien? Es la misma fórmula. O sea, ahí ya tengo la receta para encontrar los coeficientes de Fourier. ¿Sí? El 1 sobre A, ¿por qué era? ¿De los dos lados estaba El o 1, estaba de un claro, sí, solo? sí, de los dos lados. Lo puse a los Ahí dos está, lados. re bien. Eso es para que quede más bonito. ¿Sí? Bien, Pero simplemente para que te dé la delta de Kronecker, todo ese conjunto. ¿Ok? bien. Ujú. Bien. Ahora vamos a hacer, vamos a tratar de ver cómo hacemos en el caso de que la función no sea periódica. ¿Sí? ¿Qué pasa si f no es
periódica. ¿Sí? Si f no es periódica, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Bueno, vamos a decir que lo que sí vamos a poder hacer algo si f, ¿sí? Es, digamos, f, ¿cómo lo digo? Es un pulso, digamos. O sea, yo lo que quiero decir es, vamos a poder hacer algo si f, ¿sí? Cuando toma valores, ¿sí? El dominio toma valores grandes o valores muy chiquitos, se hace cero. ¿Está bien? O sea, si f tiene esta facha. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? O sea, esta no es una función periódica, eso está claro. Pero lo que le vamos a exigir a f, para seguir adelante, es que, ¿sí? Se haga diferente, diferente de cero en un intervalo definido. ¿Ok? O sea, el intervalo en este caso sería este, ¿no? En este intervalo, o sea, en un intervalo finito, finito, ¿sí? F es diferente de cero. Al resto es f igual a cero. ¿Está? Y ahí vamos a ver cómo podemos generalizar ese resultado de la serie de Fourier, que es para funciones periódicas, para el caso en que ¿sí? La función no lo sea, pero esté limitada. ¿Ok? ¿Sí? No limitada en su valor, sino limitada en el intervalo en que está definida como diferente de cero. Bien, entonces, si el periodo de una función es A, del periodo que veníamos tratando al principio de las funciones era A, ¿sí? La idea acá es hacer tender a infinito. Esa sería la idea. Si uno hace tender a infinito, una función que es periódica, ¿sí? Se vuelve no periódica. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí carece el sentido de la periodicidad porque ¿sí? Está descrita una sola vez. ¿Ok? Bueno, Entonces, veamos cómo podemos tratar eso con cuidado. Yo lo voy a hacer, uno podría pensar, ¿sí? A ver, lo voy a hacer de la manera que creo que es la más sencilla para entender. Bien, nosotros en principio tenemos que partir de que la función esta es, como dijimos, vamos a partir de esto, c sub n e a la i 2pi sobre a por nx, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a suponer, o sea, uno puede pensar acá, en esta sumatoria, que lo que estoy haciendo es integrar una función discreta. Una sumatoria puede pensarse en eso, ¿no? Uno lo que hace es sumar, ¿sí? Si quieren, una función escalón, cuya base en el escalón es 1. También uno puede pensar que eso es una sumatoria. ¿Está bien? Puede pensar una integral de una función escalón. Lo que voy a hacer ahora es que ese escalón, la base de ese escalón sea cada vez más chiquitita, ¿sí? Y esa integral, que sería una suma de Riemann, se convierte, ¿sí? En una integral de las que nosotros conocemos. Pero bueno, si quieren verlo de una manera más fácil, lo que voy a hacer acá es multiplicar por A y dividir por 1 sobre A. ¿Está bien? A este A que estoy teniendo acá, lo paso acá. perdón, Daniel, el escalón sería como la frecuencia, que se va haciendo cada vez más chica. Sería, sí, Porque sería el no escalón. me gusta llamarlo así, pero sí, pero, ¿está? La frecuencia en estadística es algo completamente diferente a lo que es acá. ¿Está bien? ¿Tiene algún sentido Empezando en físico un lo que estás histograma. diciendo?
Sí, tiene mucho sentido. O sea, vos lo que estás haciendo es, a ver, esta sumatoria que está arriba es la suma de esto, ponele. Digo ¿Está bien? porque me acuerdo que eso era que cuando tenías una suma de Riemann así definías una integral así. En cálculo al Es menos, lo, y es estamos lo que vamos a haciendo eso. hacer. Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero yo podría ir por este caminito, pensar, digamos, en esta. Sí, fíjate que si vos haces esta integral, o sea, vos haces la integral de esta cantidad, ¿sí? Bueno, esto sigue para la izquierda y para la derecha. Acá, qué sé yo, vos pones el C1, C2, C3, C4, C5 y sumás sobre todo esto, y esto tiene valor 1, 2, 3, 4, 5. Si vos haces la integral de eso, te da la sumatoria, esa que está arriba. ¿Está bien? En realidad es el C2 por la exponencial, ¿no? Acá me falta la exponencial. Si vos haces esa integral, te da exactamente la suma que está ahí arriba. Entonces, la idea, y acá está graficado si querés este eje, que sería el eje N. ¿Mm? La idea ahora es, en vez de graficar el eje N, es graficar el eje N sobre A. ¿Está bien? Entonces, esto no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, va a ser 1 sobre A, 2 sobre A, 3 sobre A, 4 sobre A, 5 sobre A. ¿Sí? Y fíjate que la sumatoria también se acomoda ahí, por eso acomodé acá el n sobre a. ¿Ok? El tema es este, que, o sea, uno tiene unos puntos acá que están discretizados, y esos puntos que están así discretizados, cuando el a se hace grande, esos puntos rojos se empiezan a unir. ¿Ok? Entonces, esa suma discreta se empieza a convertir en una suma continua, que sería la suma de Riemann en ese límite. ¿Se entiende? O sea, todo ese procedimiento está, digamos, es un procedimiento más o menos estándar para convertir una suma en una integral en un límite apropiado. Nosotros lo que vamos a hacer es ver el límite apropiado. ¿Sí? Y en ese límite apropiado, fíjense, acá el intervalo, este intervalo que está acá, lo vamos a llamar, delta S. ¿Sí? O sea que el delta S sería 1 sobre A, ¿no? Porque cada uno de esos intervalos vale 1 sobre A. Ya va a aparecer el A. ¿Está bien? O sea que esto que está acá sería el delta S. ¿Ok? Al S, si quieren el S sub n, pero yo lo voy a poner así, bueno. Al S lo defino como n sobre A. ¿Está bien? En principio el S es una variable discreta. ¿Está bien? Eso que está acá sería el S. ¿Ok? Y a esto que está acá, yo lo podría llamar un F de S. ¿Sí? Donde SS, donde SS de vuelta es una variable discreta. ¿Ok? ¿Mm? Va tomando esos valores. 1 sobre A, 2 sobre A, menos 1 sobre A, 0, 3 sobre A, bueno, toma esos valores. Y esa suma se realiza sobre esos valores. Ahora, si yo hago tender a infinito, el delta S va a tender a 0, ¿no? Y esa suma se convierte en una integral donde el diferencial es diferencial de S. ¿Se entiende? Entonces, uno podría, en ese límite, decir que este f es la integral entre menos infinito e infinito, porque ahora la variable s se hizo continua. ¿Sí? Me mata un matemático si llega a ver eso, ¿no? Porque obviamente los irracionales no están descritos acá. ¿Sí? ¿Sí? Porque el s será, ¿sí?, continua, pero en el medio tiene un montón de números que son los irracionales que no están descritos porque es, ¿sí?, n sobre a. ¿Sí? Estoy suponiendo que a es un valor. ¿Está? Me fui, perdón, no dije nada. ¿Está?
Siempre que tengo la oportunidad de hablar mal de lo matemático, lo hago. En realidad estábamos hablando mal de nosotros, pero... entonces quedaría f de s e a la i 2pi sx diferencial de s. Ese sería el límite 1 sobre a apropiado de la suma de la serie de Fourier que vemos ahí arriba. Y a esto se le llama integral de Fourier. ¿Ok? O sea, la única condición que tiene que tener f no es que sea, o sea, puede ser, tiene que ser limitada, ¿no? O sea, que no tiene que extenderse a menos infinito, infinito. Tiene que tener, ¿sí? Un intervalo, si estamos hablando de una señal en el tiempo, un intervalo de duración. Si estamos hablando en el espacio, un intervalo de... Una extensión nada más, ¿sí? No tiene que tener, ¿sí? Tiene que estar limitada. Entonces, bueno, la idea ahora es, bueno, está todo muy lindo, pero si yo quiero expresar ahora una función que no es periódica de esta manera, ¿cómo hago para calcular lo que serían los coeficientes de Fourier ahora? ¿Sí? Y los coeficientes de Fourier ahora reciben otro nombre que se llaman transformadas de Fourier. Estos que están acá, que antes eran los coeficientes, ahora se llama transformada de Fourier. Y para obtenerlo hacemos partimos de los coeficientes de Fourier y pasamos el mismo límite a tendiendo a infinito. Habíamos visto que c por n era igual a 1 sobre a por la integral menos a sobre 2 y a sobre 2 de la misma función por e con el signo menos, ahora, y 2pi sobre a, o sea, quedaría así. Y esto sería diferencial x. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer es pasar el a del otro lado. ¿Está bien? Esto es lo que yo había definido como f de s. ¿Está bien? Todavía el s ahí es discreto. Esto es el s. ¿Sí? Y ahí no tengo ningún problema. Acá puedo hacer tranquilamente con a tendiente a infinito. Esto va a ser menos infinito, infinito, f de x e a la menos i 2pi sx diferencial x. ¿Está? Bien. O sea que mi transformada de Fourier sería, entonces, estaría definida por esto, menos infinito, infinito, de la función original, el f de x, e a la menos i 2pi sx diferencial de x. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? Fíjense que antes de hacer el límite, el s en realidad es una variable discreta que toma valores discretos, ¿no? Después de hacer el límite, el s es una variable continua. ¿Sí? Y las dos integrales son muy parecidas. En esta integral yo tengo un signo más, ¿sí? Y la forma que tiene es exactamente la misma que la otra, ¿sí? Y en esta integral yo tengo un signo menos. ¿Ok? Bien. Una cosa que es muy importante de todo esto es, así como f está limitada, lo que vamos a ver es que la f grande, o sea, la transformada, también va a estar limitada. ¿Sí? Bien. Bueno, estoy pensando qué conviene seguir acá, en función de que después vamos a tener que seguir viendo en la otra clase. Quizás lo que conviene ver acá es el tema, ya que están con la delta de Dirac, ¿sí?
cómo es la representación de la delta de Dirac usando, ¿sí? Estas funciones armónicas. ¿Sí? Vamos a verlo con... Ustedes podrían verlo después en los libros con seno y coseno cómo es. Acá es mucho más fácil verlo con exponenciales. Y la delta se puede definir tanto para el caso de serie de Fourier como integral de Fourier. ¿Ok? Le dejo a ustedes ver con el tema de la serie de Fourier cómo sería, pero la idea es exactamente la misma. Ahora pensemos, vamos a ver la delta de Dirac. Pensemos cuál es la definición primero de la delta de Dirac. La definición de la delta de Dirac es esta. F de x, o sea, es una definición indirecta. ¿Sí? La definición de la delta directa, del Dirac, la delta de directa no es de Dirac. No, de la delta de la delta de Dirac no es directa. ¿Está bien? Es indirecta. Es a través de una propiedad, y la propiedad es esta. Que si yo tengo cualquier función, más o menos linda, esta función se puede escribir de esta manera. No. F de y, delta de x menos y, diferencial y. Eso lo vieron ya. Eso lo conocen, ¿no? Esta delta, que es una idea, digamos. ¿Sí? Sí, o sea, lo conocemos un poco, lo vimos en el Electro hace poco nosotros. No Bueno, sé, le sabe saltar. Simplemente es una propiedad que tiene, esta se llama delta de Dirac, y se define a través de esta propiedad. Podemos leer libros enteros de la delta de Dirac, ¿sí? No es nuestra idea. La idea es que nosotros pensemos que simplemente la delta de Dirac es esto, y uno puede pensar como una idea de la delta de Dirac, algo, ¿sí? De área 1, o sea, piensa en una función picuda de área 1, que cada vez se hace tan picuda como yo quisiera. ¿Está bien? O sea, que se haga tan alta como yo quiera, significa que la base se hace cada vez más chiquita. ¿Está bien? Es una idea. Esa es la idea de una delta de Dirac. Entonces, está claro que si yo yo hago esta cuenta, yo tengo cualquier función, ¿sí? Y la multiplico por algo, ¿sí? Que sea así, ¿sí? Y ahí esto va a estar dado en x menos y. ¿Está bien? Por diferencial y. Está claro que esto va a ser igual, ¿está bien? Por el teorema de valor medio, no sé cómo mostrarlo, fíjense que acá vale 0, acá vale 0. Esto es lo mismo que dejar la integral entre, en un intervalo de x menos y, ¿no? Entonces, vos lo que vas a tener ahí, esto vale, el área vale 1. Me metí en un berenjenal, pero bueno, voy a salir. Esta área amarilla vale 1. ¿Ok? Entonces, si uno piensa una forma de hacer, bueno, el gráfico no quedó de la mejor manera. Vamos a sacarle esto. ¿Sí? Pero ahí vale 0. ¿Ok? ¿Qué va? O sea, lo que va a dar es la función en algún lugar del medio, ¿sí? De ese intervalo, vamos a llamarle I de C, por la longitud de ese intervalo. ¿Está bien? ¿Ok? Pero bueno, lo bueno es que si uno lo que tiene acá es, vamos a hacerlo así, porque si no, no se va a entender. Vamos a agarrar una de las formas de representar una delta, es una función escalón centrada en x menos y, que tenga ancho delta, ¿sí? Y altura 1 sobre delta. ¿Está bien? Y el delta yo lo tomo tan chiquito como yo quiera. ¿Está bien? Si yo uso el teorema de valor medio, entonces yo estoy seguro que va a ser la función evaluada en I de C, ¿sí? Con una altura que va a ser 1 sobre delta,
porque simplemente eso lo que hace es reescalar la función f, ¿no? El 1 sobre delta s. O sea, esto mediría el teorema de valor medio. 1 sobre delta, ¿sí? Esto sería la función evaluada en la mitad, en algún punto del intervalo, por el ancho del intervalo, que es esto. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Ok? Sí, esto, o sea, está claro que acá en el integrando la función no es f, es f por 1 sobre delta. Es la multiplicación de dos funciones, ¿no? O sea, es f por 1 sobre delta evaluado por la mitad. Y cuando delta tiende a 0, ¿sí? No importa, esto siempre se va a cancelar. Lo que va a quedar es que digamos, el punto ahí en el medio, que sería x. ¿Sí? Porque estoy así, eso está centrado en x, no está centrado en x menos y, está centrado en x. ¿Sí? Sí, eso hay que verlo bien un poquitito. Pero esa es la idea, digamos. Eso para que tengan un poquitito de idea de qué es una delta. Hay varias formas de representar una delta. Esta forma es sencilla, una función escalón, ¿sí? Que tenga el base delta y ancho y altura 1 sobre delta. El área siempre va a ser 1. No importa qué delta yo elija. ¿Está bien? Esa es una propiedad de la delta de Dirac. Yo puedo elegir una gaussiana, ¿sí? Y después hacer el límite. Pero bueno, tómenlo como una definición. Ahora, si yo tomo eso como una definición, y obviamente la delta termina siendo muy útil para todo lo que van a ver ustedes, y comparo con esto, yo podría decir, bueno, f de x a la vez, ¿qué me dice la integral de Fourier? Que es la integral de menos infinito a infinito, ¿sí? De una cosa que es la transformada de Fourier, que es f de s, por e a la i 2pi. Esto lo mismo podrían hacerlo con la serie de Fourier. 2pi sx diferencial de s, eso es lo que me dice, ¿no? La integral de Fourier. Y a la vez el f de s este es igual a la integral entre menos infinito a infinito del f de, vamos a llamarle i. ¿Está bien? Todo esto tiene que estar, ¿sí? El f de s estoy haciendo, ¿eh? Esto va a ser menos i 2pi si, diferencial de i. Esto lo corro. ¿Estamos de acuerdo que esto es f de s? Está bien, lo vieron recién, no se lo van a acordar. Pero es la misma forma, pero con un signo menos. ¿Está bien? Entonces yo lo que puedo hacer es sacar la integral en i afuera. Acá me va a quedar diferencial de i. Y por todo esto que va a ser la integral entre menos infinito a infinito, ¿sí? Acá yo puedo poner el f de i de acá. La integral menos infinito a infinito, ¿sí? Y de lo que sobra, que sería diferencial de s por e a la i 2pi s x menos i. ¿Ok? Y eso es igual a f de x. ¿Sí? Si yo comparo, ¿sí? Yo podría hacer esto, borrar este para que la comparación sea linda. Esto ponerlo acá. ¿Está bien? Y poner el diferencial de i acá. Fíjense que esto que está acá, para mantener la forma, tiene que ser lo mismo que de acá. ¿Mm?
¿Sí? ¿Sí? F de X es igual a integral de F de Y, aparece la delta de Dirac, después diferencial Y, ahí aparece lo mismo, así que eso necesariamente es igual a la delta de Dirac X menos Y. ¿Ok? Bien, o sea, acá ahí tenemos una representación que es usada muy mucho, ¿sí? En el resto de sus carreras. Que es la representación de la delta de Dirac con, digamos, con Fourier, usando Fourier sería. ¿Sí? Una expansión de Fourier de la delta de Dirac. Bien, como tarea pueden hacer lo mismo usando la serie de Fourier, pero bueno, ahí ya quedó clarito eso. Esto es importante porque lo vamos a usar después, o sea que eso lo tenemos que tener claro. Y veamos un poquitito lo que vamos a ver la semana que viene o en consulta. Bueno, pero creo que va a ser sí o sí la semana que viene en clase o en consulta. ¿Quién me va a preguntar algo? Perdón, Dani, ¿por qué la FDS está en función de Y? Eso me perdí, porque la habíamos definido como en función de X, ¿no? Antes. Sí, fíjate que La está bien, FDS. pero el Y es una variable muda. No usé X porque ya la X la estaba usando a la derecha, ¿no? Es una variable de integración la Y. Bien, eso me da pie para más que ver lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver, a vos te va a costar un poquitito más, Enzo, a entender la transformada de Fourier como una funcional. Fíjense, pensemos que nosotros tenemos un operador que actúa sobre funciones que lo vamos a llamar J. ¿Sí? Ese operador J, como vimos en mecánica, ¿sí? Lo que es una funcional es algo que come una función y escupe otra función. Perdón. Come una función, ¿sí? Está bien, y escupe otra función. ¿Así era? Ya me olvidé. Un número, ¿no era? Un número. Que escupe un ¿Está? número. Una función es algo que come un número y escupe un número. ¿Sí? Claro, Una definitivamente era funcional, una función. ¿sí? Por ejemplo, una integral, fíjate, yo puedo pensar a esta integral de Fourier, menos infinito a infinito. Acá pongo una variable que no me importa porque es una variable de integración, una variable muda, pero bueno. Yo acá voy a poner que esto actúa sobre cierta función. ¿Está bien? Y me da una función en el siguiente sentido. En el sentido de que acá yo pongo f de. El año pasado usé, poneme, f de batata, ¿sí? Para indicar que ahí puede cualquier cosa, por e a la. Esto es acá estamos hablando de la transformada, esa sería menos i, 2pi, ¿sí? Vamos a poner primero S, vamos a poner una estrellita, estoy haciéndolo batata, diferencial de batata. ¿Está bien? Yo lo que quiero mostrar es, fíjate que lo que tenemos a la izquierda es una función y lo que tenemos a la derecha es una función. ¿Sí? Y esa función va a depender, ¿sí?, del argumento que uno le ponga. El argumento va acá. ¿Está bien? Uno suele, con lo que veníamos hablando nosotros, suele llamarlo a eso S. ¿Está bien? Pero podría ser cualquier cosa. ¿Está? O sea, la transformada de Fourier te come la función, que es la señal, y te escupe una función que se llama transformada. ¿Sí? O sea,
Este sería una especie de operador transformada de Fourier, te toma la f chica y te escupe la f grande. ¿Sí? Y la receta que sirve para definir la función f grande es la que está dada a la derecha. ¿Sí? Tengo que hacer una integral. ¿Sí? Esa integral, si estuviese evaluada en S específico, escupiría un número, pero no está evaluada en S específico. ¿Está bien? Está evaluada en cualquier S, digamos. Por lo tanto, lo que te escupe a la derecha es una función. Vamos a aclararlo un poquitito más. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que habíamos visto, digamos, en mecánica de que un funcional escupe un número? Bueno, cuando vos tenías, vos en realidad, hay que tener cuidado ahí. Pero bueno, ¿para qué vamos a meter mecánica? ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno, uno decía S de Q, ¿sí? Esto es la igual, integral, menos T1 a T2, L de Q, Q punto, T, diferencial de T. ¿Está bien? Si uno, o sea, en este sentido acá, este Q es una función que vos das, en ese sentido sería una función, una funcional, porque como argumento tenés una función, ¿sí? Pero en esta integral, ¿sí? Vos no ves una variable S como la ves acá adelante, ¿sí? O acá atrás, mejor dicho. ¿Sí? Esto te escupe un número, ¿sí? Lo que yo quiero mostrarle es que el operador JS lo que te escupe es una función. ¿Está bien? Pero, a ver, vamos a tratar de verlo mejor. No. Me Claro, lo una función creo de S escupe. claro. ¿Sí? Claro, sí. Entiendo. A ver, vos tenés, veámoslo así. Vos tenés una función f grande de S que se define a través de esto. Menos infinito infinito por f de x e a la menos, porque estamos en la transformada, era con menos, 2pi sx diferencial de x. ¿Está bien? Acá el x no es importante, ¿está claro? ¿Sí? O sea, que acá yo podría poner cualquier variable y está bien. Y lo voy a poner así. ¿Está bien? No importa eso. ¿Sí? Es cualquier variable que yo ponga está bien. No podría poner, acá tengo que cambiar esto, ¿no? También. Lo que sí no podría poner es S porque ya está usado. ¿Ok? Pero bueno, fíjate que acá esto simplemente me da una receta que si yo pongo S, el valor F grande de S va a tener un valor particular. Si yo pongo otra S, va a tener otro valor particular. ¿Está bien? O sea que yo puedo pensar también que el S lo puedo cambiar por otro simbolito. ¿Cómo lo podría poner? Pero se entiende la idea, ¿no? Acá, el F, esto está bueno si uno usa matemática, ¿sí? Porque acá está claro cómo ven cómo están las funciones puras. Ponele que yo ponga acá numeral. ¿Está bien? Básicamente, esta es la receta que yo tengo a la derecha, ¿sí? Para encontrar los valores de f para cada s, para cada numeral específico, digamos. Pero es una receta. ¿Está bien? Esta es una función. ¿Está bien? Entonces, yo lo que puedo pensar es que la transformada de Fourier J, o sea, el operador transformada de Fourier, aplicado a f, me va a dar siempre f. Y la receta la tengo que es la de arriba. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Es una receta. Ahí no importa cuál es el argumento de f chiquita, cuál es el argumento de f grande, no importa. Lo que es importante es que vos ya tenés una receta que se la aplicás a una función f y con eso obtenés otra función f grande. ¿Sí? Y la receta es la que está ahí dada arriba. ¿Estamos? Bien, entonces acá yo tendría que poner j de f. J no, acá sería j de f chiquitita. Es un operador que aplica a una función y da como resultado una función.
¿Estamos? Bien. No sé cómo lo tengo en el manuscrito, pero bueno, traten de leer el manuscrito. Lo más importante es, creo que para lo que sigue, que es cuando uno hace transformada de Fourier, se ahorra un montón de trabajo para transformada de Fourier, que lo vamos a hacer en óptica, ¿sí? Cuando nosotros veamos difracción e interferencia, ¿sí? Uno puede tener en la cabeza lo que estamos haciendo es una transformada de Fourier de alguna manera, ¿sí? Cuando uno tenga que calcular transformada de Fourier, es mucho más fácil hacerlo si uno maneja bien las propiedades de la transformada de Fourier, ¿sí? Y para manejar bien las propiedades de la transformada de Fourier, hay que manejar, ¿sí? Esta idea, ¿sí? De que la transformada es una cosa que toma una función y escupe otra, ¿sí? Bien, una cosita más. Y después seguimos la próxima clase con la transformada de Fourier. Claro, van a tener examen ahora, van a tener poco tiempo para leer. Ya tienen que leer eso para la semana que viene, eso después del examen, ¿sí? Ah, no, pero el examen termina el lunes. Y que tenemos mecánica. Bueno, pero traten de leer lo que les pasé hoy. Bueno, dejémoslo acá porque... traten de pensar esto, Enzo, tratá de pensar esto de lo que escribí acá de alguna manera, ¿sí? De pensar que la transformada tiene este comportamiento, digamos, que es independiente de las variables que uno use, la operación siempre es la misma, ¿ok? Sí, uno cuando define una función, por ejemplo, cuando define f, si f es una función, eso está definido por los valores que va tomando f para cada valor de x, ¿no? O sea, esto es básicamente una receta. ¿Está bien? La receta es, tomo un valor, ¿sí? Le aplico a ese valor una receta, ¿sí? Y lo que hago es, devuelvo otro valor, ¿no? O el mismo, no sé, pero devuelvo un valor. ¿Está bien? Eso es una función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el j grande es lo mismo, pero es, tomo una función y devuelvo una función. ¿Ok? Este, listo, nos vemos la semana que viene. Ya para qué vamos a forzar algo. Bueno. Sí. Voy a ver cómo está